Apocalipsis 2:1-7, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no los son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis forman una unidad bien diferenciada dentro del libro. Están compuestos por 7 cartas dirigidas a 7 iglesias de la provincia romana de Asia. Esta serie de 7 es la primera que vamos a encontrar en este libro, que será seguida por otras, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. En cuanto a su contenido, tiene que ver con las cosas que son, que ya vimos en Apocalipsis 1:19, y que sirve de esquema general del libro de Apocalipsis. Es verdad que algunas personas tienen mucha prisa por llegar a la sección de Apocalipsis donde se tratan las cosas que han de ser, y casi ignoran estas cartas, pero es imprescindible ver cómo el Señor corrige a su iglesia, le anima y le enseña para que viva de un modo que sea influyente en su tiempo y pueda estar así preparada para las cosas que van a acontecer en el futuro. Entendemos que cada una de estas cartas está dirigida a una iglesia real que existía en aquel momento. Ahora bien, ¿por qué el Señor eligió solo a estas 7 iglesias para enviarles una carta? Es verdad que en aquel momento había más iglesias en esa zona, pero seguramente estas fueron elegidas por ser representativas de todas las iglesias en todos los tiempos. Observamos que forman una colección muy interesante porque cada una es diferente, sus circunstancias son distintas y también lo son sus virtudes y defectos. Veamos algunos contrastes entre ellas. A la iglesia en Efeso Dios le felicita porque odiaban las cosas que él odiaba, pero sin embargo, les reprocha que habían dejado su primer amor. Eran por lo tanto una iglesia que odiaba lo malo pero no amaba lo bueno. En cambio, en la iglesia en Tiatira ocurría todo lo contrario, en ella había amor, pero no expresaban ningún tipo de odio frente al pecado. Y por último, encontramos la iglesia en Laodicea, en la que no había ni amor ni odio, no eran ni fríos ni calientes. En Esmirna el diablo iba a echar a algunos en la cárcel y serían encerrados por 10 días. En cambio, en Filadelfia Dios se presenta ante ellos como el que tiene la llave y abre y ninguno cierra. Los creyentes de la iglesia de Pérgamo retenían el nombre de Cristo y no habían negado su fe, llegando alguno de ellos a dar su vida por su testimonio fiel. En cambio, en Sardas encontramos que los creyentes ya estaban muertos aunque tenían nombre de que vivían. Esto nos lleva a preguntarnos cómo debemos interpretar estas cartas. Algunos han sugerido que cada una de estas iglesias representan distintos periodos históricos, sin embargo, desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, los rasgos descritos en cada una de estas iglesias han existido en todas las épocas. Por lo tanto, creemos que es más correcto entender que estas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias en todos los tiempos. Fijémonos bien, siempre ha habido iglesias que, como Efeso, han dejado su primer amor. Como Esmirna han sufrido persecución y han tenido temor al sufrimiento. Como Pérgamo han sido tolerantes y se han apartado de la pureza doctrinal. Como Tiatira han contemporizado con el mundo y se han vuelto inmorales. Como Sardas están moribundas. Como Filadelfia solo tienen un poco de fuerza. Como Laodicea son autocomplacientes. Las amonestaciones del Señor a cada una de estas iglesias nos sirven de advertencia también a nosotros en este tiempo. Su propósito en esta sección preliminar es hacernos notar que el juicio de Dios va a comenzar siempre por su propia casa. Primera de Pedro 4:17. Él quiere que su iglesia sea purificada del pecado para que pueda soportar las pruebas venideras y también para que no sea condenada junto con el mundo. Primera de Corintios 11:32.
Al estudiar cada una de las cartas veremos que hay un esquema general que puede resumirse en estos puntos. Un saludo al ángel de la iglesia que está en un título del Cristo glorificado tomado del capítulo 1. Una sección encabezada con las palabras «Yo conozco», con la que se inicia la alabanza de aquello que la iglesia tiene de bueno, salvo en el caso de Laodicea. Una crítica de la iglesia, salvo en los casos de Esmirna y Filadelfia. Una advertencia. Una exhortación que comienza con las palabras «El que tiene oído, oiga». Una promesa que comienza con la expresión «Al que venciere yo le daré». La ciudad de Éfeso, aunque Pérgamo era oficialmente la capital de la provincia de Asia, Éfeso era su mayor ciudad. En ella se encontraba la sede de los tribunales y del gobierno proconsular, HCH 7 y 38. En el tiempo en que Juan escribía, era un gran puerto de mar, situado cerca de la desembocadura del río Caistro. Este hecho la convertía en la puerta de Asia. Desde la perspectiva religiosa se destacaba el culto que se rendía a Artemisa, Diana de los Efesios, Hechos 19:35. Su templo fue el templo griego más grande jamás construido, llegando a ser considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Pero entre los efesios tenían también mucho arraigo las artes mágicas, Hechos 19:19. En Éfeso se celebraban los Juegos Atléticos más famosos de Asia, que atraían a personas de toda la provincia. En cuanto a la iglesia en Éfeso debemos decir que tuvo grandes privilegios espirituales. Fue establecida por el apóstol Pablo, que pasó en aquella ciudad más de 2 años, Hechos 19:8 al 10. Por ella pasaron grandes predicadores y maestros de la época. Timoteo residió allí por algún tiempo. Primera de Timoteo 1:3. También estuvieron Aquila, Priscila y Apoulos, Hechos 18, 24-26, y una antigua tradición asegura que el apóstol Juan vivió allí en su ancianidad. El apóstol Pablo les escribió una carta y ahora en el libro de Apocalipsis vemos que el Señor mismo les envió otra por medio del apóstol Juan. Pero esta metrópoli, una vez poderosa, es hoy un montón de ruinas que solo sirven para la distracción de los turistas. El destinatario de la carta, el saludo, está dirigido al ángel de la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2:1, aunque en realidad, no hay duda de que la carta está destinada a toda la iglesia en general. El remitente de la carta, el mensaje, proviene del Cristo glorificado, a quien se describe como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesucristo se nos presenta aquí, andando entre las iglesias. En Apocalipsis 1:13 no se menciona que estuviera caminando entre los candeleros, pero aquí se añade este detalle para darnos a entender que Él está recorriendo las iglesias examinando con ojos de fuego su condición espiritual. Y mientras se mueve en medio de las iglesias, Cristo sostiene con firmeza a los pastores en su mano. Como ya hemos mencionado, Él juzga sus iglesias antes de proceder a juzgar al mundo. Y al fin y al cabo, lo que nos debe importar es su veredicto. De nada sirve que una iglesia sea alabada o despreciada por los hombres. Lo que realmente importa es lo que Cristo piensa de cada iglesia. Cristo alaba a su iglesia en estas cartas. Siempre que es posible, se alaba a aquellas iglesias que más tarde van a ser reprendidas por algún defecto. Lo primero que nos dice es que el Cristo exaltado conoce lo que sucede entre su pueblo. Yo conozco. Apocalipsis 2:3. ¿Cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de la iglesia en Éfeso y por las que le alaba? Tus obras y tu arduo trabajo. Ellos habían tenido que hacer un gran trabajo, llegando a estar exhaustos, para enfrentar a algunos falsos apóstoles. Esto les había llevado a agotar todas sus reservas de energía. Luchar contra ellos les había exigido tal concentración mental que había acabado con sus fuerzas. Tu paciencia. No se trata de la resignación que acepta lo que venga y agacha la cabeza sin oponer resistencia, sino más bien, lo que aquí se describe, es una actitud valerosa que acepta el sufrimiento y las pérdidas sin hundirse ni abandonar, que no puedes soportar a los malos. Expresa el silo de los efesios en su cuidado de la disciplina dentro de la iglesia. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. No eran crédulos, sino que por el contrario probaban a aquellos que pretendían ser apóstoles. Esto implica que conocían bien la sana doctrina y esto les permitía diferenciar el error. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado.
En toda esta lucha los cristianos efesios se habían mostrado trabajadores incansables, a quienes las dificultades no les habían hecho desmayar de su silo por el Señor. No puedes soportar a los malos. Una vez que los impaastars eran puestos al descubierto, mostraban su absoluto rechazo hacia ellos. Algunas consideraciones acerca de esto: como ya hemos visto, la iglesia de Efeso aborrecía ciertas cosas. No puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto nos lleva a preguntarnos si los cristianos debemos sentir odio hacia ciertas cosas. Y aquí vemos que esta es una de las virtudes que el Señor alaba de esta iglesia. Lo importante es que aquellas cosas que aborrecemos sean las mismas que el Señor aborrece. Y un detalle importante es que los efesios aborrecían las obras de los nicolaitas, y aunque no sabemos exactamente en qué consistían, sí que notamos que el objeto de ese odio no eran las personas sino sus obras. Observamos también que los creyentes en Efeso habían cuidado de poner en práctica la exhortación que Pablo les había hecho en Mileto, Hechos 20, 17 al 38. El apóstol se refirió a dos dificultades que los pastores tendrían: de fuera entrarían lobos rapaces, hombres impíos, emisarios de Satanás que no perdonarían el rebaño de Dios, Hechos 20, 29, y de dentro se levantarían hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, Hechos 20, 30. Ante estos peligros, Pablo les rogó que guardaran el rebaño que el Señor había ganado al precio de su propia vida, Hechos 20, 28. Y en esta carta de Apocalipsis vemos que los ancianos de Efeso habían seguido fielmente las instrucciones de Pablo. Ellos se habían entregado totalmente a librar a la iglesia de esas falsas doctrinas y prácticas. Aunque no conocemos la naturaleza específica del error de los nicolaitas, aquí aprendemos que hemos de guardarnos de los falsos maestros. Para ello será necesario que pongamos a prueba a aquellos que pretendiendo ser siervos de Dios llegan a la iglesia y desconocemos su doctrina. Pero esto, a decir